Ecografía de la infección por virus Zika. Vamos a discutir todos los aspectos relacionados, desde lo que son aspectos generales hasta nuestra experiencia en el manejo de los pacientes durante la epidemia de Zika en la ciudad donde vivo. Introducción. Sabemos que el virus Zika es un virus del género Flaviviridae. Estos virus tienen un genoma bastante sencillo que está compuesto por ARN monocatenario. Es un genoma que está dispuesto de forma lineal, no segmentado, con una longitud aproximada de 9.6 a 12.3 kilobases. Estas partículas de ARN se encuentran empaquetadas dentro de una envoltura que las hace ser esféricas y que finalmente hacen que este virus tenga un tamaño aproximado de 40 a 60 nanómetros de diámetro. La familia Flaviviridae tiene como característica que se propagan por vectores, principalmente artrópodos, y entre estos, pues las garrapatas y los mosquitos son los agentes que permiten que esta enfermedad se disemine o se transmita. El mosquito más importante es el Aedes, que es un mosquito hematófago y que, como bien lo hemos dicho, pues se encarga de transmitir la enfermedad de un individuo a otro. Las principales enfermedades causadas por la familia Flaviviridae, pues por supuesto la que nos interesa es el Zika, pero también transmite el dengue, la fiebre amarilla y algunas encefalitis bastante raras, como la encefalitis japonesa, la enfermedad de la selva de Kyasanur, las enfermedades del Valle de Murray y las encefalitis de San Luis, así como meningoencefalitis de garrapata, encefalitis del Nilo, y por supuesto la hepatitis C. La infección se lleva a cabo cuando el mosquito se alimenta de un individuo que es portador de la enfermedad, y lo primero que hace es que inocula un anticoagulante que le permite succionar la sangre, y esa sangre infectada con partículas virales se va entonces a alojar en el aparato digestivo del mosquito. Luego ese mosquito, cuando va a alimentarse nuevamente, en este caso una persona sana, inocula el virus y entonces transmite la enfermedad. Debido a la posibilidad del mosquito de trasladarse en largas distancias, esto hace que esta enfermedad sea de fácil transmisión de un individuo a otro y la propagación de la misma sea bastante rápida. De hecho, fue lo que nosotros vimos en la epidemia de Zika, que se propagó bastante rápido tanto por Sudamérica como por Centroamérica y también por las islas del Caribe. Dentro de los síntomas principales que nosotros observamos en las pacientes que manejamos, nosotros tuvimos una epidemia de Zika en mi ciudad, donde específicamente yo tuve la oportunidad de manejar unos cuantos pacientes, 23 pacientes. Los síntomas que vimos fueron los siguientes. Las pacientes consultaban por un ras cutáneo, que era el signo más frecuente. Un 80.3% de los pacientes vimos un ras cutáneo, sobre todo localizado a nivel del tórax y el abdomen y menos hacia los brazos de la paciente. En algunas ocasiones el rash era bastante leve y era inclusive un poco difícil de identificar, sobre todo en las pacientes morenas. El prurito se presentó en el 73.1% de los pacientes, un prurito menos intenso que en otras enfermedades exantemáticas, incluso podía pasar inadvertido, debido a que no era tan molesto como en otras enfermedades. La cefalea en el 50% de las pacientes, una cefalea que se día fácilmente con el uso de los medicamentos como acetaminofén, y que no era tan intensa como por ejemplo en dengue o en el chikungunya. También las artralgias, vimos artralgia en las pacientes, una artralgia que no era tan severa como en las otras enfermedades, sobre todo dengue, que también cursa con un ras cutáneo, y que se presentó en el 46.2% de nuestras pacientes. Generalmente eran grandes articulaciones como tobillo, rodilla, articulaciones de la muñeca, pero que no impedían la realización de las labores diarias. La fiebre o febrícula se presentó en el 44.2% de los pacientes, era una fiebre alta que también se día muy fácilmente con el uso de los antipiréticos normales. Incluso yo tuve la enfermedad y trabajé durante los días en los cuales lo padecí. No tuve ningún problema, tuve una fiebre muy leve y un ras cutáneo bastante muy leve, inclusive difícil de identificar. Las mialgias no están severas como en dengue, pero sí uno se sentía y las pacientes manifestaban que tenían un dolor. La conjuntivitis no purulenta no fue muy frecuente, la vimos en 3 pacientes. El dolor retroorbitario, tos, que la tos era seca y un poco molesta.
Y en el caso de los fetos con grave afectación, el 95% presentó microcefalia. El segundo hallazgo ecográfico frecuente en estos pacientes fue la ventriculomegalia, que generalmente es una ventriculomegalia de leve a moderada. La presencia de calcificaciones periventriculares en los núcleos de la base en el 44% de los pacientes, que generalmente se asociaba a muy mal pronóstico y que inclusive en algunos casos precedía la aparición de la microcefalia. Las anomalías de la fosa posterior, en las cuales veíamos una disminución del diámetro transcerebeloso y también la presencia de calcificaciones en cerebelo. La digenesia de cuerpo calloso, difícil de ver en estos pacientes, pues esto que nosotros prácticamente centramos, creo yo que centramos más nuestra atención en la microcefalia por desconocimiento de algunas cosas que posteriormente aprendimos. El talipes congénito en el 17.3% de los pacientes, la artrogriposis 9.6%, la presencia del derrame pericárdico en muy pocos casos, pero en los casos en los cuales la severidad de la enfermedad era bastante importante. Restricción del crecimiento intrauterino solamente en el 48.1% de los casos, y en la mayoría eran fetos que se mantenían entre el percentil 25 y el 10 de crecimiento de peso, así que muchos eran fetos que realmente eran pequeños pero que no llegaban a ser una restricción real. La presencia de oligoamnios 11.5% y la ampliación del espacio pericerebral, del cual conversaremos más adelante, otra de las cosas que pudimos observar. La lisencefalia, recuerden que este es un virus neurotrópico que generalmente afecta lo que es el lóbulo frontal, y por lo tanto justo a ese nivel es donde veíamos mayor afectación en cuanto a la aparición de surcos y circunvoluciones. También la disminución del diámetro frontotalámico. Recuerden que antes de llegar a la microcefalia nosotros vamos a tener primero un aumento del espacio pericerebral, después una disminución de la aparición de surcos y circunvoluciones, luego la disminución del diámetro frontotalámico, hasta que finalmente terminamos en lo que es una microcefalia. Y uno de los hallazgos que reportamos y que por supuesto vamos a discutir quizás al final, si nos da tiempo, son lo que nosotros interpretamos como convulsiones. Zika nos trajo grandes problemas y nos trajo grandes reflexiones, por supuesto. Las pacientes que adquirieron Zika durante el primer trimestre generalmente acudían a su médico con el ras cutáneo y la sintomatología, y el médico generalmente les decía a los pacientes que no había ocurrido ningún problema y que podían estar tranquilas de que su bebé no había sufrido ningún daño. Sin embargo, los primeros hallazgos los pudimos observar cercanos a las 22, 23, incluso 24 semanas, cuando empezábamos a ver un aumento del espacio pericerebral, un aumento de una ventriculomegalia leve, y justo ahí entonces empezamos a darnos cuenta que efectivamente sí había habido daño, pero que recuerden que el periodo de mayor crecimiento del cerebro fetal ocurre por encima de las 2-23 semanas, y era ahí donde empezaban a aparecer los primeros hallazgos. La edad gestacional media en la que vimos el diagnóstico de Zika fue entre las 27 y las 28 semanas, y muchas veces incluso por encima de las 30-32 semanas, cuando el médico se daba cuenta que en un periodo de 6 a 8 semanas el feto había pasado de tener una biometría cefálica bastante buena a llegar al grado más severo, que era la microcefalia y la aparición de las calcificaciones. Ahora bien, la vedette de la infección por virus Zika es la microcefalia. Todo el mundo buscaba microcefalia en la infección por Zika. Sin embargo, la aparición de la microcefalia es un hallazgo tardío en la evolución de la enfermedad. Eso fue lo que aprendimos. Y lamentablemente llegábamos tarde en el diagnóstico. Tratamos de hacer screening más temprano de infección por Zika, buscando algunos signos que veremos más adelante son importantes, pero casi todo el mundo se dedicaba a la búsqueda de microcefalia. Y debemos recordar que microcefalia se define como una disminución de la circunferencia cefálica inferior igual o menor a 3 desviaciones estándar. Pero también tenemos que comprender que la microcefalia es un trastorno inespecífico que ocurre con diferentes etiologías, por ejemplo en las malformaciones cerebrales primarias, en la exposición a agentes teratogénicos y en síndromes genéticos y cromosómicos. Así que la microcefalia, en el caso de Zika, teníamos que manejarla en el contexto de la epidemia, en el contexto de la enfermedad y de los antecedentes del paciente, para poder entonces llegar a una conclusión correcta.
Como bien lo hemos dicho, se define como una circunferencia cefálica igual o menor a 3 desviaciones estándar. Sin embargo, muchas personas usan percentiles. El uso de percentiles nos hace sospechar la presencia de microcefalia cuando la biometría cefálica se encuentra por debajo o entre el percentil 5 o 3. Ya que el percentil 3 corresponde a apenas 2 desviaciones estándar, y 3 desviaciones estándar, que es cuando realmente hacemos el diagnóstico de microcefalia, corresponde al percentil 0.2. En todo feto sospechoso o en todo feto con circunferencia cefálica entre la segunda y la desviación estándar, tenemos entonces que sospechar la presencia de microcefalia, y lo mejor es usar siempre desviaciones estándar y no percentiles, y si es posible Z-score para definir el grado de severidad de la microcefalia. Muy bien, veamos un caso típico en la cual fíjense que el feto tenía por fecha de última regla y por primera ultrasonido 30 semanas y 3 días. La biometría nos daba para 27 semanas y 3 días, con un peso fetal estimado de 1,116 kg, que todavía no llegaba al percentil 10, pero con una biometría cefálica que está total y completamente alterada. Observen que todo estaba incluso por debajo de 3 desviaciones estándar para la edad gestacional, incluso cerebelo, y vean cómo los huesos largos se mantenían más o menos, mejor dicho, bastante bien, con una circunferencia abdominal, en este caso este feto, que también terminó haciendo una restricción del crecimiento un poco cercano al percentil 10. Y aquí nosotros de forma gráfica podemos ver cómo la circunferencia cefálica se encuentra por debajo de 3 desviaciones estándar en este mismo feto que acabamos de ver en el caso anterior. Muy bien, entonces, como estamos conversando en relación a la microcefalia, pues por supuesto ya estamos claros que son 3 desviaciones estándar en relación a la circunferencia cefálica, y que debíamos llevar a cabo entonces una biometría adecuada, pero también datar adecuadamente este tipo de feto y manejarlo dentro del contexto de la enfermedad. Incluso fíjense aquí, ya podíamos ver la presencia de esta calcificación, que posteriormente fueron aumentando en número y finalmente se convirtieron en calcificaciones periventriculares y los núcleos de la base, que fueron otro de los hallazgos que vimos en estos fetos. Antes, junto con la microcefalia, nosotros veíamos el típico perfil aplanado por una caída hacia atrás de lo que vendría siendo el hueso frontal. Y esto se debía a una disminución, por supuesto, del espacio frontotalámico. Recuerden que Zika afecta principalmente el lóbulo frontal del cerebro. Y ¿cuáles son los pasos? Bueno, los pasos que normalmente veíamos era que primero ocurría una ventriculomegalia leve, después había una disminución, un aumento en el espacio pericerebral, posteriormente una alteración en la aparición de surcos en lo que es el lóbulo frontal, y finalmente veríamos cómo disminuía el diámetro frontotalámico hasta terminar entonces con una caída hacia atrás de lo que es la bóveda craneana, o sea, específicamente el hueso frontal, y la típica imagen que estamos viendo de aplanamiento de la frente de ese feto. Esto era lo típico que veíamos en los fetos en los cuales veíamos o diagnosticamos la microcefalia. Aquí una imagen de reconstrucción tridimensional del perfil facial. Y esto era lo que nosotros veíamos en los pacientes con mayor afectación. Vean aquí cómo el hueso frontal está cabalgado. Aquí nosotros podemos ver el típico aplanamiento de la frente del bebé, del recién nacido. Y esto era lo que finalmente veíamos en los fetos que desarrollaban la microcefalia. La ventriculomegalia a veces no cumplía con los criterios de por encima de 11 milímetros. Sin embargo, observen cómo ya aquí al ojo podemos observar que a pesar de tener 10.6 milímetros, había una separación entre el plexo coroideo, el glomo del plexo coroideo aquí en el ventrículo lateral, y entonces eso nos hacía sospechar de que ese feto iba a terminar haciendo una microcefalia, porque primero comienza a tener una ventriculomegalia, una separación del plexo coroideo en relación a la pared medial. Posteriormente se afectaban las surcos y circunvoluciones del lóbulo frontal principalmente, y eso lo podíamos evidenciar también en el tercio anterior de lo que era la fisura de Silvio.
en la ínsula, y posteriormente el ángulo frontotalámico disminuía hasta que finalmente hacía la microcefalia y los signos típicos de la bomba, del aplanamiento de la frente del bebé. Siempre estar atento al espacio pericerebral, que hasta ahora es algo que se evalúa de manera subjetiva. Posteriormente aparecían la presencia de las calcificaciones periventriculares, y a veces a los periventriculares ecogénicos, y la aparición de calcificaciones en los núcleos de la base, sobre todo en pacientes con mayor afectación. Era donde veíamos estos hallazgos. Observen aquí las calcificaciones pericerebrales en esta neurosonografía por vía vaginal. Aquí nosotros podemos ver calcificaciones y la dilatación de las astas anteriores de los ventrículos laterales, y calcificaciones en los núcleos de la base típica de estos pacientes. E incluso vean ustedes que a este nivel se pierde un poco lo que es los surcos normales y la forma normal de la fisura interhemisférica a esta edad gestacional. Aquí nosotros podemos ver la aparición de las calcificaciones periventriculares en un estudio tomográfico de un paciente afectado, y las lesiones o anomalías de la fosa posterior, en la cual podíamos tener una disminución del diámetro transcerebeloso, había una hipoplasia de cerebelo, había incluso quistes de Dandy Walker, quistes de la bolsa de Blake, y algunos fetos tuvieron malformaciones de Dandy Walker, pero fueron muy pocos. El talipes, que también lo vimos en pacientes con grave afectación, sobre todo con la presencia de calcificaciones, veíamos el talipes que acompañaba. Y finalmente, pues lo que estamos conversando, un resumen en el cual vemos una disminución del perímetro cefálico, alteraciones en la fosa posterior, con un cerebelo ecogénico, y con una disminución en su perfil de crecimiento o en su tamaño, y alteraciones en lo que vendría siendo el complejo anterior. Observen aquí que hay una dilatación de las astas anteriores de los ventrículos laterales, y pues por supuesto un complejo anterior que no es normal. La presencia del aplanamiento del perfil facial, la presencia de calcificaciones y de lesiones de la fosa posterior, y observen aquí el típico perfil facial de estos fetos. Ahora bien, las convulsiones. En relación a Zika, nosotros pudimos observar la presencia de movimientos tónico-clónicos persistentes en pacientes, o de algunos movimientos oculares que nos sugirieron la presencia de convulsiones, y que específicamente pudimos corroborar en 3 pacientes en la etapa post-nacimiento, luego de la valoración por el neurólogo y de la realización del electroencefalograma, y la realización, por supuesto, acompañada de lo que eran las tomografías y los estudios de imágenes correspondientes. Ahora bien, fíjense en este feto de 30 semanas cómo realiza estos movimientos tónicos y persistentes, que los realizó durante todo el estudio. Fueron movimientos que no paró de hacer. Vamos a ver este video completo y observen cómo hay momentos en los cuales el feto está bastante bien. Esto es el estudio completo, y comienza entonces a hacer movimientos. Fíjense estos movimientos de la piel de la frente que se acompañan a este movimiento de la mandíbula, como especie de chupeteo, como ocurre en las convulsiones en los recién nacidos. Recuerden que las convulsiones en los recién nacidos pueden ser bastante difíciles de diagnosticar y son realmente un problema, pero vean entonces cómo se mueve la piel, cómo el feto hace el típico movimiento de chupeteo de forma persistente. Este feto lo hizo durante todo el estudio, pues, y vean, mientras escuchan la explicación, nos hizo pensar la posibilidad de que en estos fetos podíamos estar frente a movimientos tónico-clónicos, específicamente a convulsiones, y en estos 3 casos en los cuales lo sospechamos fueron casos que se confirmaron postnatalmente. Vean cómo el feto sigue haciendo movimientos durante todo el estudio, fue lo que nosotros observamos, y entonces esto nos hizo pensar en algunas reflexiones que tendremos al final de la charla con respecto a la valoración de la parte, todo lo relacionado con el sistema nervioso central de los fetos, en fetos que tienen lesiones del sistema nervioso central, como por ejemplo las que vimos con Zika. Aquí nosotros también pudimos observar estos movimientos que
en el marco de un feto sano, pues pudiéramos interpretar como movimientos oculares normales, pero en un paciente portador de Zika y que te lo hace durante todo el estudio, pues pueden ser posiblemente asociados a convulsiones, y es algo que debemos evaluar en pacientes que tienen lesiones del sistema nervioso central. Observen el típico chupeteo, movimiento de la mandíbula, que pudiera ser interpretado, como les digo, como convulsiones y que en este caso fueron corroboradas postnatalmente. ¿Qué información es esencial para el diagnóstico? Pues durante Zika recibimos cualquier cantidad de pacientes en los cuales que fueron interpretados, por ejemplo, como microcefalia, y que realmente lo que tenían era una edad gestacional que no estaba bien calculada. Entonces, para el diagnóstico es necesario calcular de forma exacta la edad gestacional por los métodos que conocemos, realizar correctamente la biometría cefálica, y debemos también manejar, ver en qué contexto nos estamos manejando. Por ejemplo, si el paciente tenía antecedentes familiares de la enfermedad, si había exposición a drogas o a agentes teratógenos, o si también había ocurrido algún tipo de infección durante el embarazo, porque recuerden que los citomegalovirus también pueden provocar microcefalia. Entonces, para el abordaje lógico de las pacientes con Zika, y si queremos, pues también lo podemos aplicar en los pacientes con microcefalia, debemos manejarnos siempre. En el paso 1 es manejar el contexto en el cual estamos, determinar la severidad de la enfermedad, o en este caso de la microcefalia, a través de una medición adecuada de los parámetros del cráneo y del cerebro fetal, valorar el espacio pericerebral, que es importante porque antes de aparecer la microcefalia se ensancha el espacio pericerebral. Luego valorar el paso 4, valorar la fisura silviana, porque luego hay una afectación de los surcos, la aparición de surcos y circunvoluciones, y también aquí es importante evaluar los ventrículos laterales, buscar la presencia de eventos clásticos. Debemos evaluar ante un feto con microcefalia, evaluar la línea media, y pues por supuesto evaluar la fosa craneal posterior en estos casos, en los casos de microcefalia, ya que pueden haber lesiones de fosa posterior, y en Zika pues por supuesto que vimos que habían lesiones de fosa posterior. El paso 1 entonces vendría siendo el contexto, y en esto debemos hacer hincapié entonces en hacer un buen interrogatorio del paciente. Debíamos pasar por un interrogatorio del paciente para poder hacer un diagnóstico adecuado, haciendo énfasis en factores genéticos, en si la paciente había tenido manifestaciones, síntomas y signos que sugirieran algún tipo de infección, que en si estábamos frente a un paciente con una restricción de crecimiento intrauterino, si la mamá es hipertensa, si estaba tomando antihipertensivos o tenía algún tipo de enfermedad que condicionara una restricción del crecimiento, y que pudiéramos estar no tomando en cuenta solamente tomando en cuenta la microcefalia sin saber en qué contexto se encontraba nuestra paciente. También en embarazos gemelares, en exposición a agentes teratogénicos, si la madre consumía algún tipo de droga o si consumía alcohol que pudiera condicionar la microcefalia, y por supuesto a la presencia de factores ambientales que pudieran estar provocando. Por supuesto, definir si estábamos frente a una microcefalia llevando a cabo una biometría, llevándolo a lo que vendría a los normogramas. Ya esto lo discutimos cuando estábamos definiendo lo que era microcefalia. Y luego, pues, por supuesto, valorar el espacio pericerebral, que hasta ahora se lleva a cabo de una forma subjetiva, y una herramienta útil para valorar la microcefalia, la determinación y determinar incluso la etiología. Podemos tener incluso casos excepcionales con una circunferencia cefálica normal con espacio pericerebral ensanchado, y esto era lo que ocurría inicialmente con Zika. Teníamos una biometría cefálica normal, pero ya el feto había empezado a ensanchar su espacio pericerebral porque estaba disminuyendo la tasa de crecimiento o el crecimiento específicamente del lóbulo frontal, y empezaba a ensancharse el espacio pericerebral. Posteriormente, entonces, ya la última etapa final era la aparición de la microcefalia. El espacio pericerebral suele ensancharse en infecciones por citomegalovirus, y por supuesto en Zika, y en lesiones vasculares isquémicas difusas, y también en la lisencefalia. Entonces recuerden entrenarse en la valoración del espacio pericerebral, es importantísimo. Y aquí nosotros tenemos el ensanchamiento de ese espacio. Aquí lo podemos ver en fetos con otras patologías, pero que nos sirve para ejemplificar lo que estábamos viendo en Zika. Valorar la fisura silviana. Recuerden que la aparición de surcos y circunvoluciones es importante porque nos habla de la maduración cerebral de ese feto, y nosotros vimos en Zika que
se alteraba la aparición de surcos y girus. Esto pues por supuesto va a requerir el conocimiento de la aparición de los mismos, pero la fisura silviana y por supuesto también lo que es los surcos que aparecen en el lóbulo frontal es importante conocerlos para tratar de llegar antes de que aparezca la microcefalia y poder asesorar adecuadamente o determinar qué pacientes son de riesgo para el desarrollo finalmente de la microcefalia o la afectación del sistema nervioso central por Zika. Entonces es requerido el conocimiento de la morfología de la fisura de Silvio en el plano axial a lo largo de la gestación, ya que su alteración nos sugiere anomalías del desarrollo cortical, que es lo que ocurre con Zika, y sigo haciendo hincapié sobre todo en la afectación del lóbulo frontal, y la falta de desarrollo del margen anterior de la fisura de Silvio es una clave de hipoplasia del lóbulo frontal, que es el lóbulo principalmente afectado por Zika, y esto lo lo debemos evaluar entonces justo ahí. Y debíamos entonces, para ese momento yo lo que hice fue imprimir las tablas de el artículo escrito por los franceses en relación a lo que es la fisura silviana, y esto me ayudó un poco a tratar de llegar antes de que apareciera la microcefalia y poder asesorar bien a mis pacientes. El paso 5, buscar eventos clásticos, la presencia de los hiperecogénicos en la zona azul ependimaria, la presencia de calcificaciones periventriculares en los núcleos de la base, la presencia de quistes parenquimatosos y la presencia de leucomalacia periventricular. Son eventos clásticos que debemos ver en todo paciente que sufra de algún tipo de infección viral. Y pues por supuesto la ecogenicidad anormal del parénquima, que lo vimos sobre todo en cerebelo. Debemos evaluar la línea media, porque dijimos que en el paso 6 sería evaluar la línea media, porque en Zika teníamos alteraciones de lo que es el complejo anterior, podía estar y podemos verlo en casos de microcefalia. Debemos aprender a evaluar lo que es el complejo axial, el complejo anterior a través de cortes axiales, y recordar que en pacientes con Zika debemos incluir o estar atentos a la falta de identificación del caos del septum pelúcido, la distorsión de la fisura interhemisférica y a las alteraciones de los cuernos anteriores de los ventrículos laterales. Recordar entonces que en el paso 6, al evaluar la línea media, debemos entonces tener o conocer bien lo que es el complejo anterior y evaluar la fisura interhemisférica, que podía estar distorsionada por aquello de que se altera la aparición de surcos y circunvoluciones, y se alteraba entonces la fisura interhemisférica. Aquí en el complejo anterior evaluar el surco pericalloso, también evaluar la rodilla del cuerpo calloso y el caón del septum pellucidum, o realizar una evaluación completa del cuerpo calloso en los casos en los cuales hubiera afectación de alguno de los elementos que conforman el complejo anterior. En los casos de microcefalia, de Zika, podríamos encontrar una genesia, hipoplasia o digenesia del cuerpo calloso. Debemos evaluar la fosa posterior, ya que en estos casos podemos encontrar o debemos descartar lesiones de fosa posterior de la columna vertebral. En Zika encontramos una disminución del diámetro transcerebeloso y un cerebelo que podía tener calcificaciones o verse francamente hiperecogénico. Entonces, en el abordaje de la microcefalia, específicamente en Zika, siempre que estemos frente a un feto con una biometría cefálica que se encuentre sospechosa, debemos manejarnos en el contexto. Nosotros recibimos muchos pacientes referidos como microcefalia y realmente eran restricciones de crecimiento intrauterino en madres hipertensas o portadoras de otras enfermedades. Recordar el contexto, interrogar al paciente si existen alteraciones genéticas que pudieran estar condicionando la disminución del perímetro cefálico o de los diámetros cefálicos. Determinar, por supuesto, la severidad de la microcefalia es importante a través de una medición adecuada. Evaluar el espacio pericerebral, evaluar la fisura de Silvio. El paso 5, evaluar los eventos clásticos. Paso 6, evaluar el complejo anterior. Y finalmente el paso 7, evaluar la fosa posterior. Todo esto es importante frente a un feto de microcefalia. No podemos pasar por alto ninguno de estos 7 pasos descritos. Aquí más o menos un resumen sería el contexto en el cual nos conseguimos de realizar la biometría de ese cráneo fetal y de todos los elementos que hemos hablado. Evaluar el espacio pericerebral
posteriormente evaluar la fisura de Silvio. Recuerden que primero se ensancha el espacio pericerebral, incluso primero hay una ventriculomegalia leve, después hay una alteración en la aparición de surcos y circunvoluciones y finalmente aparece lo que vendría siendo la microcefalia. El paso 5, evaluar la fosa posterior. El paso 6, evaluar la presencia de calcificaciones periventriculares y de lesiones quísticas. Y el paso 7, evaluar el complejo anterior con todo lo que hemos dicho. El pronóstico de estos pacientes pues va a depender mucho incluso de lo que se encuentre el pediatra, ya que con perímetros cefálicos entre 2 y 3 desviaciones estándar por debajo de la media para la edad gestacional, el 33% de los fetos tiene un deterioro intelectual bastante, moderado a severo, y cuando está por debajo de 3 desviaciones estándar el deterioro es del 62% y generalmente es de moderado a grave. Entonces lo que nosotros aprendimos con Zika fue que una vez que la persona contraía la enfermedad, había un periodo de incubación que es indeterminado y que hasta ahora pues no lo sabemos, que luego aparecía un rash, que aparecían los signos y los síntomas en la paciente, que aproximadamente tenía una duración de 3 a 5 días y que eran leves, con rash cutáneo, prurito, cefalea, artralgias y fiebre. Y luego tenías un aumento en el espacio pericerebral, una ventriculomegalia leve, con una disminución del diámetro frontotalámico, que esto comenzaba a ocurrir más o menos entre las 23 y las 24 semanas de embarazo. Finalmente aparecía la microcefalia y las alteraciones de la fisura de Silvio, primero por supuesto las alteraciones de la fisura de Silvio y posteriormente la microcefalia con 2 a 3 desviaciones estándar, que más o menos ocurría entre las 26 a las 28 semanas en adelante, y pues ya finalmente entre las 30 y las 32 semanas aparecía ya la microcefalia ya franca y la presencia de calcificaciones, y ya pues el feto tenía una afectación ya bastante franca. Muchísimas gracias por la paciencia en relación a la charla, por verla. Y bueno, lo más importante que quiero que comprendan es que en relación a Zika nos abrió una nueva puerta, que vamos a discutir en un pequeño corto de video que vamos a presentar.